Hay dos tipos de fotógrafos, los que piensan que los fotómetros pertenecen a otra época y los que pensamos que todavía a día de hoy este tipo de herramientas pueden llegar a ser realmente útiles. Este es el modelo de Sekonic L478D Lightmaster Pro. Dentro de la caja viene incluido el propio fotómetro, una pequeña funda para transportarlo o colgártelo de un cinturón y una pequeña correa en caso de que se la quieras poner. El fotómetro no tiene un tamaño demasiado grande, de hecho es bastante pequeñito y es algo que me ha gustado mucho porque no me apetece estar cargando con algo que no me cabe en el bolsillo. Me gusta mucho que sea de pantalla táctil, que tenga pocos botones. Si os fijáis, tiene un botón de menú en la parte frontal y en la parte lateral tiene el botón de encendido, el botón con el que medimos cada vez que queramos medir la luz, tanto la continua como la del destello de un flash. La parte inferior trae una entrada por si quisieras conectarle un mando o directamente poder conectarlo a flashes pero ya muy antiguos, y de esa forma cada vez que hagas la medición saltaría el flash. También tienen un par de modelos de este tipo que aceptan directamente conexiones con Godox y con Elinchrom. Me consta que han contactado con Profoto y Profoto no ha estado interesado en crear una versión y compartir pues la información que tengan que compartir para poder hacerla, así que muy mal por parte de Profoto, porque me hubiera encantado que existiera una versión en donde yo no necesitara estar dándole al mando con la otra mano, sino que le deja medir y salten los flashes. La parte superior trae la lumisfera que se puede girar hacia un lado o se puede girar completamente hacia el otro, y puedes por supuesto tenerla de esta forma, que sería la forma normal para medir, o meterla hacia adentro y tener mediciones pues más precisas. En caso de que quieras medir la luz reflejada, tendrías que quitar esta parte de aquí y entonces poner otro tipo de dispositivo que no viene incluido, al menos en la versión que yo tengo. Para encender el fotómetro basta con que dejes pulsado el botón lateral, se enciende, la pantalla es lo suficientemente luminosa como para que la veas sin problema tanto en el estudio como en exterior, es una pantalla táctil y ya lo que sería el uso que uno le va a dar dependerá de cada uno de nosotros. Habrán personas que lo trabajen con luz natural, con la luz del sol sencillamente, y que básicamente lo que busquen es poder medir para trabajar con película. Otras personas que trabajarán en digital pero que quieren tener control, yo ahí quizás no le veo tanto uso. Y después las personas que utilizamos flash, que pues mayoritariamente es a las que va dedicado este vídeo y este review. Para eso tendrías que entrar dentro de lo que sería el menú, activa simplemente dándole arriba a la izquierda, y aquí tendríamos todos los modos. Los modos de la izquierda son los de luz continua, los de la derecha son los modos de flash. En luz continua puedes tú elegir la velocidad y el ISO y te daría el diafragma, puedes elegir el diafragma y el ISO y te daría la velocidad. Tienes este modo que es TF, en donde tú eliges diafragma y velocidad y el fotómetro te da el ISO. Yo creo que este es un modo que muy poca gente va a utilizar, honestamente, pero sí que existen algunos casos en los que puede ser de utilidad, así que no está de más que lo traiga. Después tenemos un par de modos para trabajar en vídeo, el modo HD, que nos permite elegir lo que sería la velocidad de obturación, los fotogramas por segundo, podemos ponerle con los que estemos trabajando, por ejemplo 30 o 24, en caso de que estés trabajando de esta forma, y nos va a dar con el ISO también pues la medición en diafragma. O tenemos incluso el modo cine, en donde pues va a tener el ángulo de 180 grados, con lo cual ya va a interpretar que estás trabajando de una forma específica, le vas a poner los fotogramas por segundo y entonces ya te va a dar directamente lo que sería la medición correcta en diafragma. También podemos medir en lux haciendo clic y te dice exactamente la cantidad de lux que tienes en este momento. Pues yo en la parte frontal, con lo que sería la ventana, tengo 800 lux y en la parte superior, en el cabello, vengo teniendo 1200, y es normal porque cuando uno hace un esquema de este tipo suele tener más luz en el pelo para que le brille, sobre todo si tu pelo es un poquito oscuro como el mío, que en la parte frontal en el rostro, donde la tez pues es bastante más clara. En los modos de flash tenemos el flash normal, el tradicional, en donde tú vas a elegir la velocidad con la que quieres disparar, por ejemplo un 250avo de segundo, vas a elegir el ISO y en el momento en el que hacemos clic la pantalla se pone apagada para que no se contamine lo que sería la medición, y durante 90 segundos está parpadeando el icono del flash y las mediciones que vayas realizando pues se irán sucediendo. No necesitas estar dándole cada vez que quieras destellar, o sea, tú puedes perfectamente estar
estar midiendo un fondo, le das una sola vez y vas destellando y no necesitas que el fotómetro le estés dando cada vez al botón de medición, sino que te va apareciendo las diferentes mediciones en la pantalla. El siguiente modo es el de multidestello, que es un modo por el cual tú le das la velocidad que tú quieras, el ISO que te apetezca, y en el momento en el que empezamos a hacer destellos empiezan a sumarse, de tal forma que, por ejemplo, vamos a empezar dándole a la medición, hago un disparo y tenemos f11,5, y si hago otro disparo tenemos 0,9, pasamos a 16,2, pasamos a 16,4, 16,8, 22, y de esta forma se van sumando cada uno de los disparos a la medición. Para personas que hagan multidisparo en sus sesiones de fotos puede estar realmente interesante para hacerse una idea pues, de cuánto va a ser la suma total de esos disparos múltiples. Los últimos dos modos son para conectar por aquí abajo, como os comentaba, un mando, tanto el sencillo como el de multidisparo. Tal y como yo lo veo, el fotómetro no tiene una utilidad real trabajando con luz natural, porque la luz natural es muy fácil de medir con la cámara, sobre todo hoy en día que las mirrorless te permiten ver lo que vas a capturar incluso antes de capturarlo. Te permiten ver las altas luces, las sombras, si tienes detalles, si estás en foco, el balance de blancos, la profundidad de campo. Por lo tanto, no tiene mucho sentido trabajar midiendo la luz en el rostro de alguien, por ejemplo, o haciendo un reportaje social y diciéndole a la pareja, esperen, pip, y midiendo la luz en lo que sería la escena. Lo que pasa es que para mí sí que tiene bastante sentido cuando queremos empezar a trabajar un poquito más profesional, por ejemplo, utilizando reflectores, trabajando a contraluz, porque ahí puedo medir exactamente qué relación obtengo entre la luz del pelo y la luz del rostro. O también cuando trabajo con varios puntos de luz y estoy trabajando en exteriores mezclando tanto la luz natural como diferentes puntos de luz. Ahí sí le veo una utilidad bastante real, aunque pueda no hacerlo con fotómetro, o sea, aunque pueda hacerlo directamente mirando una tras otra fotografía. Pero creo sinceramente que tener un fotómetro no es algo que entorpezca la sesión, sino que llegas, mides las diferentes luces, te haces un esquema en la cabeza y cuando haces tu toma tienes el control absoluto sobre todo lo que está ocurriendo. Aunque hoy en día la tecnología TTL de los flashes me permite no utilizar un fotómetro de mano, hay veces que quiero tener el control absoluto sobre la escena, medir perfectamente cuánta cantidad de brillo llega al cabello de la modelo con la que estoy trabajando a contraluz y después colocar mi punto de luz lo suficientemente cerca para conseguir una luz envolvente y con una medición exacta que me dé un aspecto completamente natural. Una cosa que no somos capaces de medir directamente con el TTL de nuestros flashes o con nuestra cámara es qué cantidad de luz de esa imagen es artificial y cuál es natural. Es decir, cuánto de natural es el aspecto de la imagen que estamos creando. Si yo hago una imagen en donde el 100% de la iluminación es artificial, estaré obteniendo una imagen pues completamente hecha con el flash. Si hago una imagen en donde el 50% es natural y el 50% es del flash, pues estaré consiguiendo un aspecto un poco más natural que cuando trabajo con ratios tipo 80%, 100%. Por ejemplo, cuando tú disparas, haces una medición aquí, tac, disparas, aparece un numerito en la parte superior izquierda que te indica el porcentaje. No sé si lo podéis ver ahí, que pone 50%. Eso quiere decir que el 50% de la fotografía va a estar hecha con luz natural y el otro 50% con la luz del flash. Para muestra un botón vamos a hacer el experimento y vamos a hacer que la incidencia del flash vaya siendo cada vez mayor. Empezamos simplemente con la luz natural y con los mismos parámetros empezamos a iluminar simplemente modificando lo que sería la apertura del diafragma. Primero trabajamos con f4 y por tanto el flash va a tener una incidencia del 40%. Pasamos a f5.6 con una incidencia mayor. Por lo tanto, cada vez hay menos luz natural en nuestra escena. Pasamos a f8, en donde ya tenemos bastante poca incidencia de la luz natural y por tanto la escena queda pues con un look mucho más artificial.
Lo que vamos a hacer ahora es medir la luz ambiente, quitarle un paso a la luz ambiente y utilizando el flash compensar esa pérdida de luz que hemos hecho voluntariamente para conseguir hacer un beauty con un octa simplemente con un paso de diferencia con respecto a la luz que hay ambiente. No es que no puedas hacer esto sin utilizar el fotómetro, es que el fotómetro te permite replicarlo una y otra vez en diferentes circunstancias, sabiendo que si a ti lo que te gusta es que la incidencia del flash sea del 60%, pues puedes ir aumentando la cantidad de pasos de diafragma utilizando tu flash y con el fotómetro vas midiendo hasta que tienes exactamente la incidencia que tú quieres en cada uno de los momentos. Y es que al final este tipo de aparatos, más que realmente restar, lo que hacen es sumar muchas posibilidades a tu flujo de trabajo. Sí que es cierto que en muchos casos no hace falta, porque habrá gente que directamente no lo necesitará, pero otros fotógrafos quieren trabajar de una forma específica y por tanto sí me resulta interesante contar con uno de ellos. Igual que a veces tenemos algún tipo de accesorios para iluminar una escena, como por ejemplo una rejilla, y en muchos casos no es necesaria, podemos vivir sin ella, pero si la tenemos, pues tenemos más posibilidades. Entonces, con el fotómetro pues ocurre lo mismo, incluso cuando estamos trabajando con un solo punto de luz. Por ejemplo, hicimos una fotografía en la que empezamos trabajando con luz natural y me despisté un poco y enseguida se me pasó el tiempo, así que intenté recrear exactamente la misma iluminación con luz artificial que con luz natural, haciendo que la medición fuera tal cual, F9. Y en la imagen, aunque no es exactamente igual, sí que es bastante similar y he conseguido solucionar un problema con exactamente el mismo equilibrio de luces que tenía con la luz natural, solo que utilizando luz artificial. Y eso en gran medida es a que tenía el fotómetro. Si no, a lo mejor la cantidad de luz que hubiera puesto en ese momento no hubiera sido perfecta y por tanto no me hubiera quedado tan igual. Dentro del estudio puedes elegir utilizar fotómetro o no utilizarlo, porque al final esto no deja de ser una decisión que cada uno de nosotros toma en base a su flujo de trabajo y a lo que pretende conseguir. A mí me parece bastante útil el fotómetro dentro del estudio porque aquí sí que el 100% de la iluminación es artificial y por tanto tener el control y saber exactamente cuál es la caída de la luz y qué brillo está llegando, por ejemplo, al fondo. Hay muchas veces que hago una fotografía y el fondo no me queda homogéneo, me queda en una esquina un poco más oscuro que en el centro. Entonces, en ese sentido, tener fotómetro me indica claramente qué cantidad de luz tengo en cada uno de los lugares en donde estoy midiendo. Además, cuando trabajo con varios puntos de luz, me resulta de especial utilidad para comprobar el ratio con el que estoy trabajando y poder ver si la cantidad de brillo que le está llegando al pelo en relación a la luz principal es exactamente la que yo quiero, o me estoy pasando, o me estoy quedando corto, qué me gusta más, qué me gusta menos, qué me funciona mejor, qué me funciona peor con cada cliente. De esa forma tengo como una especie de guía, que ya os digo, no es que sea 100% fundamental. Yo muchas sesiones de fotos las hago sin fotómetro, pero hay otras muchas que sí las hago con fotómetro y me ayuda bastante tener un aparato de este tipo. Este esquema de luz es uno de los que más utilizo cuando trabajo este tipo de retratos en donde quiero que el fondo brille más que la parte frontal de la imagen en donde está mi modelo. Para esto lo que busco es un fondo bastante homogéneo. El fotómetro me ayuda mucho a medir en el fondo y tener un fondo muy homogéneo que después no voy a tener que retocar. Y además me ayuda a saber si la diferencia entre el fondo y la parte frontal es exactamente la que yo estoy buscando.
Como ocurre con muchas tecnologías asociadas a la fotografía digital, tienes la posibilidad de trabajar con un fotómetro o no. Es algo que es completamente prescindible para muchos fotógrafos, de la misma forma que hay fotógrafos que trabajan con monitores y otros fotógrafos que trabajan utilizando su portátil que ni siquiera calibran. Y eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, sencillamente que su flujo de trabajo pues a lo mejor no entra pues tener un monitor. Yo personalmente estoy bastante contento de contar con el Sekonic L478D. Me parece una pieza bastante interesante, me parece que está muy bien hecho. Antes de este tenía otro que llevaba la lumisfera en la parte superior y si quería ponerla en el rostro de la modelo, de esta forma no podía, tenía que ponerla así y entonces siempre tenía que pegárselo mucho a lo que era el cuello y me daba la sensación a veces de que estaba entrando como en ese terreno en donde te miran como diciendo, ¿qué me estás poniendo ahí, no? Esto me parece más fácil porque se lo pones delante y te lo llevas y está bastante guay, me gusta mucho el diseño y sinceramente de toda la gama que tiene Sekonic era el que más me gustaba, por eso está aquí conmigo. Después hay otro que tienen que es un poco más caro y que me parecía muy interesante también para medir luz reflejada, porque realmente podías mirar a través de él, seguro que lo habéis visto un montón de veces, y me pareció muy curioso también, molaba mucho, pero personalmente el tamaño de este me convenció y tenía todo lo que yo necesitaba, así que al final fue el elegido. Déjame en los comentarios si tú crees que a día de hoy no tiene ningún sentido utilizar fotómetro, si crees que está bien para algunas cosas o si crees que es imprescindible en tu flujo de trabajo.